A veces parece que los gobiernos viven en un país muy distinto al de sus ciudadanos. Hoy hablaremos de la cada vez más notoria desconexión entre ciudadanos y gobierno en Estados Unidos. Mientras las personas comunes miran con preocupación su cuenta bancaria y los recibos médicos, la Casa Blanca despliega su mirada y su fuerza mucho más allá de sus fronteras. Por un lado, las encuestas subrayan el costo de la salud, la inflación persistente y la vivienda inalcanzable son las verdaderas emergencias. Pero el foco de la administración Trump parece estar literalmente en otro planeta. En los primeros días del año, el mundo contuvo el aliento con la intervención militar en Venezuela para secuestrar a Nicolás Maduro, una jugada que solo un tercio de los estadounidenses apoyó. Mientras tanto, desde el despacho Oval se renuevan demandas anexionistas sobre Groenlandia y se intensifica una política migratoria de redadas y deportaciones. Muchos se han preguntado con razón, ¿es esta una estrategia deliberada para desviar la atención de un malestar económico interno en un año crucial de elecciones intermedias? ¿O es la consecuencia lógica de una visión de América para los americanos? Hoy analizaremos esa fractura entre la calle y el poder, entre las brutales detenciones de personas en Estados Unidos y las amenazas contra Cuba, Venezuela, Irán, México, Groenlandia. Esto es el pulso de la jornada. Recuerde que puede seguirnos en todas las redes sociales como @La Jornada Online o en los podcasts de Instagram y TikTok como @La Jornada Podcast. Hoy me da mucho gusto que nos acompañe el periodista David Brooks para entender esa política del presidente Donald Trump que no solo interesa a sus ciudadanos, sino a gobiernos y ciudadanos de todo el mundo. Yo soy Javier Aranda Luna y comenzamos. Hola David, muchos temas y un solo personaje. ¿Por dónde empezar? Mira, eh, desde que llegó el señor Trump a la Casa Blanca, pues ya casi hace un año, se va a cumplir el año. Este, eh, lo que, lo que ha sido su estrategia es abrumar, ¿no? Inundar el campo, como dicen ellos, ¿no? Claro, Constantemente. Creo que a tal nivel de que todos están agotados, sobre todo los periodistas, ¿no? claro. Pero agotados, ¿no? Porque es todos los días y la estrategia es dominar la narrativa del día, ¿no? Y controlar la narrativa del día tanto para afuera como para adentro, ¿no? Entonces, eh, y y tal cual así ha sido eh, este gobierno, ¿no? Durante casi más de 360 días. Y eh, ah, por un lado, se agradece de que hacia afuera, pues lo que acabamos de ver es que es el imperialista más honesto, creo que en la historia Sí, moderna de Estados Unidos, absolutamente. ¿no? Así es. Este, dice exactamente a lo que va, ¿no? Sí, Lo de Venezuela no mencionó democracia, derechos humanos, libertad, dijo: "El objetivo es petróleo, punto", ¿no? Y eso, así es. este, no sé si se agradece o no se agradece, pero es notable, ¿no? Adentro, tiene algunas cosas parecidas, ¿no? Donde hay una idea de definir cuáles son los objetivos de que es recuperar un Estados Unidos que según él existía antes, ¿no? Que es parte de este movimiento que lo lleva al poder y que se expresa en a veces igual de abiertamente, honestamente, de que acaba de decir de que los blancos son el grupo discriminado después de del movimiento de los derechos civiles y sus consecuencias y que a los blancos los han tratado muy mal, entre comillas, desde entonces, ¿no? Y los únicos refugiados que él ha mencionado que ha buscado proteger
sudafricanos blancos, ¿no? Granjeros sudafricanos Claro, blancos, ¿no? Entonces, otra vez se agradece que sea tan abierto y inclusivo, transparente, pero claro. es espantoso, ¿no? Y entonces, hacia adentro tenemos una serie de cosas que se van expresando en desmantelar, este, toda la narrativa cultural liberal, ¿no? Tanto en museos, universidades, en centros, culturales, empezando por el Kennedy Center, ¿no? Que ahora se llama el Trump Kennedy Center, ¿no? Eh, o sea, otra vez hay una serie, de decenas de palabras, censuradas explícitamente. Hay, después te envío la lista, pero incluye Ujú. por ejemplo, embarazo, mujer, diversidad, y, ya no sé con qué vocabulario hay que hablar, que son girar Claro. a los burócratas que están trabajando en programas de educación financiados por el gobierno, a universidades, ¿no? Y todo eso, donde literalmente están prohibidas esas palabras en los museos, públicos, etcétera. Entonces, otra vez hay varios frentes al mismo tiempo, pero, y obviamente, lo de las redadas antiinmigrantes y toda y ahí es donde ahí está uno de los puentes entre lo internacional lo interno, ¿no? Que son los inmigrantes, ¿no? Él acusaba a los venezolanos de vaciar sus cárceles y sus manicomios, ¿no? Y enviar lo peor de lo peor aquí, pues también ha acusado a México y a casi toda América Latina y el Caribe de inundar, invadir a Estados Unidos, con sus gentes y con sus drogas, ¿no? Y entonces ahí se mezclan, las 2 cosas. ¿Qué pasa? Durante este primer año ha sido una ofensiva que, interna, que ha llevado a un par de cosas que creo que son notables, que es, que aunque él ha podido avanzar, no ha sido sin una respuesta y un movimiento de resistencia que se va que está evolucionando en este momento, pero este último año también marcó, las manifestaciones más numerosas en la historia de Estados Unidos, donde De millones. las respuestas más brutales también. Así es. Ahora sí que quienes van por los migrantes están como empoderados y muchos ciudadanos que se han sentido ofendidos, digamos, por las migraciones, actúan también con mucha violencia, como, digamos, Trump les permite hacerlo, ¿no? Sí, no, y entonces desata esas fuerzas, da órdenes explícitas de usar fuerza contra cualquiera Sí, que se oponga. Hay una lista de enemigos que se está ampliando, de literalmente lista de enemigos, ¿no? Y de organizaciones, y cualquier grupo que se opone es de inmediatamente tachado de izquierda radical, antifa, ¿no? claro. Esa cosa que no existe, ¿no? Que agrupa a todos los que dicen que son antifascistas, ¿no? Y, y desata una ofensiva, incluyendo hasta la semana pasada, donde matan a los agentes de ICE, de la migra, matan, en un evento videograbado a esta mujer en Minneapolis, ¿no? Y que de inmediato el gobierno de Trump califica a esa mujer de terrorismo doméstico, y de ultraizquierda, ¿no? Entonces, hay eso, pero al mismo tiempo hay una respuesta y no entonces, creo que parte del desafío para los medios, sobre todo para periodistas, para nuestro periódico, etcétera, es que no es todo Trump. Hay otras cosas que están sucediendo, ¿no? De movimiento de resistencia y de movimientos, que se contraponen y son con la contracorriente con Trump. Y eso no hay que olvidarse de esas expresiones, porque para contar Estados Unidos se necesitan las 2 cosas. No es, a pesar de que Trump
domina, este, los titulares, ¿no? Entonces, Totalmente. Hay una cosa preocupante desde mi punto de vista y es que, digamos, los movimientos anti-Trump, nacionalistas, pro democracia en todo el mundo, no buscan, digamos, apoyarse en los movimientos dentro de Estados Unidos que tienen la misma agenda y los movimientos de derecha sí hacen mucho contacto con la gente de derecha en Estados Unidos. ¿Cómo ves esto, David? así es. Mira, es un misterio, ¿no? De cierta manera, porque como dices, la derecha está muy coordinada, van a sus eventos, van a sus congresos, los de aquí y los de allá, incluso ha venido mexicanos de derecha a los congresos de la derecha en Estados Unidos, de todas partes de Europa, ¿no? Y hay coordinación, hasta estrategias compartidas, y todo eso. Y por el otro lado, hay muy poco de eso, ¿no? El misterio está en que eso no era así hace, digamos, hace unos 6 7 años, y 30 años para atrás, tal vez 40 los movimientos, por la justicia global o altermundistas, todos los movimientos en torno a la participación de diferentes sectores sociales en el gran debate del Tratado Libre Comercio, ¿no? Que empezaron a movilizarse desde fines de los 80, mientras estaban apenas negociando. Hubo una interacción extraordinaria entre sindicatos, organizaciones de inmigrantes, organizaciones ambientales, de granjeros, en ambos países, más allá también de grupos progresistas de solidaridad y todo eso. Todo eso se Claro. pactó. No sé, es un misterio, ¿no? Y el misterio está en que de repente, eh, y hemos estado tratando de reportar sobre esto porque es de los 2 lados. No es nada más de que el lado mexicano decidió más de ver hacia adentro y ya dejar de ver hacia sus contrapartes aquí. Y también aquí tampoco fue de eso, sino, eh, y de hecho pasa en un momento donde hay un auge de lo que se puede llamar las fuerzas, socialdemócratas en Estados Unidos, ¿no? Encabezadas por gente que explícitamente se dice socialistas democráticos, pero que son en Europa sería entendido como socialdemócratas, ¿no? De cierta manera, y con y también en México, pues sus contrapartes naturales, ¿no? Que comparten la misma agenda. Los pobres, el apoyo para los sectores marginados, de la defensa de derechos fundamentales, de trabajadores, de campesinos, de todo eso compartido y de repente no hay, pero no se han encontrado ni a nivel formal en las cúpulas, ¿no? Donde no ha habido ese intercambio ni abajo, ¿no? Más allá de algunas cosas de defensa de inmigrantes, ¿no? En donde Sí, perdón, en el caso del nuevo gobierno en Nueva York, de Zoran Mamdani, Ujú. ¿no crees que pueda ser en algún momento la diferencia, que pueda él tender puentes hacia afuera para hacerse de aliados con otros grupos? Sí, y de hecho lo ha hecho, o sea, por definición, esta ciudad le pertenece al mundo más que a Estados Unidos, ¿no? Los estadounidenses llegan a Nueva York como si fuera un país, otro país, diferente para tener sus aventuras aquí. Pueden pasarse todo el día sin escuchar inglés, ¿no? Dependiendo en qué Por parte ejemplo, se van, ¿no? Más o menos un 40% de los habitantes de Nueva York son inmigrantes, ¿no? Y ahora tienen un alcalde inmigrante, ¿no? Que tampoco nació aquí, ¿no? Pero se educó y trabajó aquí. Y él abiertamente ha convocado eso en términos de defender, eh,
tanto los derechos de los inmigrantes, pero también en reconocer las culturas y los países de donde vienen toda esta gente, incluyendo los suyos, ¿no? Por ejemplo, en lo de Venezuela, él sí se pronunció y fue 3 días después de que fue inaugurado, ¿no? Fue inmediato, en defensa de los venezolanos que viven aquí y defendiendo el principio del derecho de la no intervención y contra, un sistema imperial, ¿no? Y entonces, eh, él sabe mucho de eso. Además, su papá es un académico muy reconocido sobre todo el tema de colonialismo y liberación de África, ¿no? Muy destacado, profesor en la Universidad de Colombia, ¿no? Y, o sea, entiende todas estas dinámicas y los vínculos internacionales, sobre todo, y de los movimientos progresistas, ¿no? Entonces, él podría ser alguien, pero también Bernie Sanders, que tal vez es la figura más importante y, Sí, y el que tomó el juramento simbólico claro. de Mamdani, porque también fue relevo de cierta manera de generación, que era muy bonito eso, ¿no? Pero Bernie Sanders sigue siendo, la figura, electa, el político electo más popular de Estados Unidos, ¿no? 2 veces candidato presidencial, que también tiene una historia de obviamente ha condenado, el genocidio en en Palestina de Israel, y también ha hablado mucho de América Latina, ¿no? De hecho, cuando él era joven, pues, más joven, no tan joven, se vinculaba mucho en apoyo cuando era alcalde de Burlington con, la revolución en Nicaragua, ¿no? ¿Y Y él él ha ha tenido ellos ellos han han tenido tenido contacto con grupos o gobernantes mexicanos? Han participado algunos de estos, no ellos, pero algunas de sus gentes que están en esa corriente, Ujú. han participado en algunas, reuniones como la reciente de legisladores panamericanos, ¿no? Progresistas que se celebró en México. Entonces, algunos de estos diputados, progresistas que están agrupados en algo que fundó Bernie Sanders, que se llama el Caucus Progresista del Congreso, ¿no? Que son 100, o sea, es una cuarta parte del Congreso, no es pequeño, ¿no? Claro. Han estado, fueron a eso y se vieron con algunos contrapartes en o parlamentarios, ¿no? Ha habido contacto con ellos y ha habido, por supuesto, expresiones de apoyo al gobierno de México en general, ¿no? De la Sí. agenda progresista de México y un reconocimiento de eso, pero no ha habido más, digo, gente como el diputado Chuy García de Chicago fue a la inauguración de López Obrador, ¿no? Otros dirigentes sociales también, pero no hubo no se estableció una relación y no sé por qué, literal. Y de este lado también hay, hay una fascinación con, entre sectores progresistas, obviamente con Claudia, ¿no? Y su gobierno y su agenda, porque resuena, ¿no? Y tiene que ver con esto, con lo que la lucha aquí, pero creo que hasta donde yo sé no ha habido ninguna interacción amplia ahí, ¿no? Y es Al como tú dices, es una cosa que sorprende en esta coyuntura, porque cada cada vez es más claro que en enfrentar la derecha a nivel hemisférico hasta global, pues, se necesitan esas alianzas, ¿no? alianzas Alianzas globales. globales. Sí. ¿Tú ¿Tú ves ves algunos algunos riesgos inminentes? Se habla ahorita, por ejemplo, mucho en México de que el próximo escenario, la próxima acción que se va a tomar será el caso de caso de Cuba. Cuba?
¿Tú lo lo de ves sí, posible? sí, de inmediato después de la intervención, y secuestro en Venezuela, de inmediato la pregunta fue: "¿Quién sigue?", ¿no? Una pregunta terrible, ¿no? De cierta manera, ¿no? Y entonces, en Pues esta lista está Cuba fue muy prominente, pero también, estaba Colombia, estaba Irán, está México y estaba otro lugar que creo que todo analista, periodista, estudiante del imperialismo durante el último siglo, jamás se le hubiera ocurrido poner en la lista de nadie, pero de repente es Groenlandia, ¿no? fíjate, O sea, a nadie se le había ocurrido que eso iba a estar en una lista de quién sigue ¿no? Y entonces, y entonces no se sabe, hasta ahora es si uno tiene que leer los mensajes, de Trump, es de que está apostando a asfixiar a Cuba, ¿no? Y lo ha dicho otra vez, honesta y explícitamente, que a eso van, ¿no? Que no, poniendo enorme presión sobre México, sobre ese sin punto duda, petróleo. porque se le va a quedar como casi el único país que va a venderle o a facilitarle el petróleo a Cuba. Así es. No, y Es un riesgo más. ese es, pues México obviamente está en esa lista en términos de porque el señor sigue mencionando eso de que tal vez va a ser un blanco en la nueva ofensiva por tierra, la terrestre, ya después de la marítima. Pues México y pues sabemos que eso ocasionó una llamada telefónica entre los dos mandatarios y vamos a ver qué pasa qué sigue después de eso. Lo de Cuba es muy preocupante, no solo por lo obvio, ¿no? De esa estrategia de asfixia que no es nueva, pero que cancelando, si logran anular a la alianza con de Venezuela, que era clave, la otra parte preocupante de eso es quién es el secretario de Estado, ¿no? Y el secretario de Claro. Estado, pues, es alguien que no ha hecho, ha dejado claro desde que fue, primero llegó a la política de que uno de sus grandes objetivos era el cambio de régimen en Cuba, país donde nunca ha pisado, ¿no? Tierra y donde mintió originalmente, dando a entender de que sus padres eran refugiados de la revolución cuando salieron, creo que 3 años antes de la revolución, ¿no? O sea, y, pero, eh, no hay acuerdo. Es importante entender de que hay un debate interno dentro de la Casa Blanca, se sabe, ¿no? Sobre tanto Venezuela como Cuba, como cualquier otra aventura bélica internacional donde hay un sector y que tiene una amplia base en el movimiento que llevó a Trump a la Casa Blanca, eso de América primero, que está en contra de intervenciones en el extranjero, ¿no? De hecho, una diputada ya rompió, una de las más fieles, ya rompió con él públicamente sobre ese tema, acusando de traición ¿no? De el compromiso de no entrar en otras batallas, internacionales, las cuales Trump hizo campaña diciendo que sus antepasados republicanos habían cometido graves errores en Irak, Afganistán, y que se habían quedado y que eso nunca se iba a repetir, ¿no? Y entonces hay un debate interno hasta dónde quieren llevar esto. Y por eso tanto esfuerzo para interpretarlo como si fuera parte de la política doméstica de América primero, es frenar la droga, no fue una intervención militar, fue una acción judicial apoyada por militares
todo eso tiene que ver con el debate interno, ¿no? De tratar de Totalmente. justificarlo aquí adentro. David, David, finalmente finalmente está cambiando todas las reglas internas, se las ha saltado, las leyes que lo obligaban a tomar decisiones con ciertas características, y también el marco internacional no le importa demasiado, lo ha dicho, como tú dices, con toda claridad. Está cambiando, digamos, la geopolítica y está permitiendo tal vez, que otros países, otras potencias puedan hacer lo mismo con otras zonas de interés o de influencia. ¿Hacia dónde ves que vamos, David? Mira, a nivel en el exterior, otra vez es importante decir de que no domina todo, ¿no? Y entonces hay que tener muy en cuenta de que hay países, como los del BRIC y, otras iniciativas que están caminando, ¿no? Que son muy interesantes en términos de romper con el dominio absoluto de Estados Unidos, en ciertas partes del mundo, ¿no? Los sudafricanos, junto con los brasileños, y ni hablar China, ¿no? Hay otras gentes que dicen que esto va a permitir que otros países hagan lo mismo. Lo importante es de que ningún otro país tiene 750 bases militares alrededor del planeta. Creo que China tiene 5, ¿no? Ningún otro país ha tenido la historia violenta de intervenciones militares, apoyo de golpes, de Estado, asesinatos como el de Estados Unidos. Entonces, hasta ahora, el único que se está portando de esta manera, aunque los analistas geopolíticos digan, uy, no, qué terrible que ahora Trump ha sentado el precedente de que cualquiera que tenga el poder puede hacer lo que se le antoje. No necesariamente todos quieren hacer eso de esa manera, ¿no? Les preocupa muchísimo China, ¿no? Algunos geopolíticos están diciendo que la razón por la cual se atacó a Venezuela con el objetivo de controlar el petróleo es la misma que pone en jaque y en peligro a Irán. Son los dos grandes proveedores de petróleo para China, o dos de los grandes proveedores de petróleo para China, y que no tiene que ver ni con Irán, o sea que el objetivo principal no es su preocupación por la situación política en Irán ni en Venezuela, sino como parte de esto de enfrentar a China, ¿no? Eh, y entonces, y obviamente el sistema multilateral está en jaque, ¿no? Y todo el mundo lo sabe y lo dice, ¿no? Todo lo que el orden internacional que supuestamente, pues, no sé por qué le dicen orden, pero a veces dos, sí, pero establecido desde la posguerra, pues está en jaque porque este señor y su gobierno están declarando que no les importa, ¿no? De hecho, ¿Necesitaríamos otro organismo internacional, David? ¿Otro tipo de ONU? ¿Otra organización pues que pudiera tener o se podría reformar esta no sé, institución? creo que eso está, apenas están viendo, si esto marca el fin o no del sistema existente, ¿no? Con todos sus problemas, ¿no? El embajador Héctor Vasconcelos nos ofreció algunas indicaciones de por dónde estamos en una entrevista que se publicó hoy esta semana en La Jornada, ¿no? Y de que estamos en ese veremos, porque no sabemos. Pero interesantemente, al interior de Estados Unidos pasa una cosa muy interesante, donde a pesar de que la derecha tiene el control federal, ¿no? Por ahora, están surgiendo expresiones y contracorrientes que están tomando el poder alrededor del país, ¿no? Entonces no es nada más Nueva York, sino la misma semana que se inauguró al alcalde musulmán, inmigrante, socialista democrático, en, en, este, en Nueva York también se inauguró una, una nueva alcalde socialista democrática en Seattle, ¿no?
hay, en respuesta a la ofensiva contra ciertas ciudades y estados demócratas, hay una serie de alcaldes y gobernadores y hasta jefes de policía que están respondiendo de manera progresista, defendiendo los derechos de los inmigrantes y los derechos civiles y las libertades civiles contra lo que llaman una intervención armada del gobierno federal en sus estados y eso, y estas manifestaciones son, repito, son entre las más grandes que se han visto en la historia de Estados Unidos, todo lo cual indica, y además hay encuestas que siguen asombrando, donde la mayoría de los jóvenes en Estados Unidos tienen una opinión favorable al término socialismo, ¿no? Y entonces, pues, adentro también hay una pugna donde interesante, donde y de eso va a depender mucho de qué se defiende y qué no, y hasta dónde llega esto, y en qué momento hay un momento de posibilidad de empezar a frenar lo que ha sido una ofensiva de un año terrible, ¿no? Adentro y afuera. Supongo Supongo que que Trump Trump tiene tiene previsto previsto también esto, ¿no? Precisamente para contenerlo o para hacerlo a un lado. Así es, y por eso la agresión de, y la amenaza de violencia literal, ¿no? El insulto y la ofensa contra cualquier crítico y cualquier opositor, ¿no? Entonces, contra el gobernador de Illinois, contra el gobernador de Pennsylvania, contra obviamente el de California, contra los alcaldes, no acaba de decir que son elementos que odian a Estados Unidos y que son parte de un complot de la izquierda radical, entre comillas, ¿no? Mucha de esta gente es del centro moderado liberal del Partido Demócrata, ¿no? De izquierda no tienen mucho, ¿no? Eh, y, eh, y eso, y la amenaza de que sí están armando una lista de enemigos, ¿no? Y que están y han mostrado que van a intervenir dentro de las universidades, imponer condiciones de qué se puede enseñar y qué no y hasta desmantelar y censurar exhibiciones en museos como los del Smithsonian, ¿no? Las públicas. Entonces, y mientras tanto, partes de sus bases, pues han tenido una tradición larguísima que viene del libro de Ray Bradbury, de Fahrenheit, ¿no? Donde hay casi, y van a estar quemando libros, los están censurando, por supuesto, ¿no? Y las listas están ahí. Entonces, todo eso es para controlar la narrativa, ¿no? Y imponer una nueva, ¿no? Y decidir quién es el enemigo y quién no, adentro y afuera. Es Es bien bien complicado complicado este este panorama. panorama. Uno ve que hay riesgos mirando a cualquier parte y yo me pregunto, los Los ciudadanos ciudadanos de de a pie de Venezuela, de Cuba, de México, de Groenlandia, ¿qué pueden hacer frente a esta embestida tan descomunal? Sí, primero es de que sigue siendo un superpoder, entonces cualquier intento, hasta por sus gobernantes, si tienen gobernantes dispuestos a enfrentarse, pues hacerlo de manera bilateral es casi imposible, ¿no? Entonces son las alianzas, los frentes amplios, las coaliciones que son la clave en este momento, tanto en el ámbito internacional como a nivel interno dentro de Estados Unidos. Ambas cosas, hay indicios de que ambas cosas están empezando a suceder, ¿no? Estados Unidos se está quedando aislado en ciertas, y a veces por decisión propia en lo que llamamos el ámbito internacional y la comunidad internacional, ¿no? Este, eh, y vamos a ver hasta dónde aguantan estos lugares. Por eso es tan importante estos nuevos polos que no sean nada más los superpoderes, pero estas nuevas alianzas en el sur, global, ¿no? Eh, y adentro es lo mismo. Ahí es
es maravilloso que en algunas manifestaciones como las del pasado fin de semana, que fueron espontáneas, fueron de emergencia, se convocaron en unos cuantos días después lo que llaman el asesinato de esta mujer en Minneapolis, eh, que se combinaron todo tipo de sectores que antes no, que se están encontrando por primera vez en las calles durante este último año, ¿no? Entonces son desde maestros, estudiantes, universitarios, gente ya jubilada, todos estos sectores y en defensa de inmigrantes, que también es otra cosa importante, es que mientras los inmigrantes están en una situación súper vulnerable, aunque fueron los primeros en estar en las trincheras de resistencia, en Los Ángeles y en Chicago cuando empezó esta ofensiva, ahora han congregado todo tipo de grupos donde hay musulmanes, judíos, católicos, cristianos, ¿no? El papel de la iglesia con el nuevo papa también es importante porque está instalando obispos progresistas en defensa de migrantes en lugares como Nueva York, donde había un obispo conservador antes, y en Palm Beach, hay un nuevo obispo progresista que ahí es donde está la residencia personal y la mansión de Mar-a-Lago de Trump, ¿no? Entonces, también no hay que dejar si esto empieza a ser más que nada más citas en las calles, ¿no? Y se empieza a empezar, y parte de eso está expresado en la elección de estos nuevos alcaldes y en el apoyo popular para ciertos, gobernadores y otras iniciativas locales donde sale de ahí y no desde la cúpula demócrata en Washington, donde está la resistencia real. Entonces, eso promete todo tipo de posibilidades y nuevas alianzas, incluso ojalá que esas se vuelvan otra vez transnacionales y no se quede todo mundo dentro de ¿Y sus tú, fronteras, ¿no? tú ves que la economía mejore? No, y parte de esto no está empeorando, pero no está haciendo lo que él prometió, que era reducir precios de inmediato, ¿no? Y entonces algunos analistas, aquí están diciendo que parte de estas aventuras en el extranjero tienen que ver con distraer de 2 cosas, la situación económica, ¿no? Y, el escándalo Epstein, ¿no? Donde ¿Sigue todavía sí, fuerte? sí, interesantemente lo logró borrar del mapa durante estos últimos 10 días, ¿no? Justo por lo de Minneapolis y lo de Venezuela, ¿no? Pero no se puede deshacer de eso todavía. Hay sectores dentro de su propio movimiento que están furiosos con eso y que han dicho que no lo van a dejar, pasar, como también hay gente dentro de su movimiento, como el comentarista Tucker Carlson y todo tipo de gente que de repente está denunciando el apoyo de Israel, y aventuras como la de Venezuela, ¿no? Entonces, eso todavía no, eso, y vale recordar que a fines de este mes, de este año, en noviembre, son las elecciones intermedias donde se renueva el Congreso Mm. y en términos de la política formal dentro de Estados Unidos y no de las calles, este, él sabe que él y su gente tienen cierta prisa porque saben que es posible que pierdan control de por lo menos una de las cámaras en noviembre, ¿no? Y entonces tienen que avanzar lo más rápido posible, ¿no? Y tampoco se descarta que va a haber trampa y fraude y manipulación, hasta, ¿no? A ciertas preguntas de que si se van a realizar esas elecciones, ¿no? Entonces, estamos creo que la palabra constante es, sin precedente por todas partes, ¿no? Es así como
no hay precedente para que vayan a secuestrar a alguien así, no hay precedente para que Para maten. que vayan a administrar a un país con Sí. su petróleo por Eh, tiempo indefinido, además. Así es, así es. Y custodiar su soberanía, como dicen, Sí. esa frase es así. No, tremendo. ¿Cómo haces eso? Y entonces, pero, también importa mucho el movimiento disidente y que está que lo asusta, o sea, por eso la amenaza de represión y varios analistas, incluyendo el cómico Stephen Colbert y otras gentes, dicen: "¿Cuál es el mensaje de Minneapolis? ¿De que si te opones están dispuestos a matarte?", ¿no? Eso es lo que están diciendo a sus propios ciudadanos, ¿no? Además blancos, ¿no? Entonces, lo de Minneapolis puede ser el principio de un cambio también, justo por eso, no es de que todo mundo estaba advirtiendo que iba a suceder algo así. Ellos buscaban que algo así sucediera, ¿no? Pero que fuera un latino, un afroestadounidense o un activista ultra radical que tenía algo muy radical en su playera, pero fue una madre de 3 hijos de 37 años, blanca, ¿no? Rubia. Entonces eso cambia las cosas, ¿no? Creemos, pero no se Pues sabe. finalmente muchos escenarios y un solo personaje, un solo actor Así es. moviendo el ajedrez. Sí, Pues algo más que nos quieras compartir, David. sí, es de que creo que de veras el reto para todos sobre todo para nosotros los periodistas, es que a pesar de que tienes toda la razón de que es un solo personaje, es que también hay una respuesta de resistencia extraordinaria, ¿no? Que tiene gran historia en este país y donde en este momento, pues, tiene una prueba, está a prueba si puede o no frenar esto, pero que ese movimiento también es algo sin precedente en tiempos, recientes y que requiere de apoyo, pero también hay que mantenerlo también en la pantalla, o en las primeras planas, etcétera, que hay esa respuesta también es igual de importante que lo que está intentando hacer ese personaje. Así es. Pues muchísimas gracias, David Brooks. Okey. No, pues Y siempre. seguimos haciendo contacto contigo porque pues tienes una zona de privilegio, tienes un gran background de información que permite precisamente acercarnos a fenómenos tan complejos como los que estamos viviendo ahora. Sí, y si ustedes de repente ven una salida de emergencia del manicomio aquí, me avisan. Claro que sí. Gracias, David. Ah, Y gracias a ustedes por habernos acompañado aquí. Recuerda que nos puede seguir en todas las redes sociales como @La Jornada Online o en los podcasts de TikTok y también de Instagram como @La Jornada Podcast. Los espero aquí la próxima semana.